Que el Señor les bendiga, hermanas, en esta tarde. Es un gusto el poder estar en este programa Diseñadas para Servir. Gracias, hermana Aminaday y Misión Monte de Dios en Altamira, Tamaulipas, por la oportunidad que nos permiten de el poder compartir en esta tarde la enseñanza. La serie que han estado viendo, que estamos viendo, es la vida de mujeres de la Biblia, y en esta tarde pues me toca a mí compartir sobre Jocabet. Pero antes de entrar a la clase quisiera dar un corto testimonio sobre mi vida, cómo llegó el Evangelio a mi hogar. Pues mis papás muy jóvenes aceptaron a Cristo, estuvieron en la iglesia, se conocieron ahí, se casaron, y mi papá fue llamado como pastor para predicar, y él ya lleva más de 40 años en el ministerio. Doy gracias a Dios porque yo pude crecer en un hogar cristiano, donde Dios nos ha bendecido. Sabemos lo que hay en el ministerio, lo que no, pero como quieras, damos gracias a Dios por todo lo bueno que Él ha sido. Mi vida, que la comencé como cristiana o siendo salva a los 8 años de edad, en el año del 92. Gracias a mi hermano mayor que me habló de Cristo, la necesidad que yo tenía de un Salvador en mi vida. Y en el 94 afirmé mi fe en la iglesia. El pastor dio la invitación, yo levanté la mano y ya hablando mi mamá fue la que habló conmigo y me dijo que si quería aceptar otra vez a Cristo, que pues no se podía, pero si era en realidad, pues me iba a guiar a los pies de Cristo. Y yo le dije que no, que yo sabía que si yo moría, ¿a dónde iba? Entonces nada más era afirmar mi fe, y ya pues se hizo público mi conversión en la iglesia. En el año del 95, a los 12 años, Dios me permitió ir a un viaje misionero con el misionero Rubén Murillo a la Huasteca Potosina. Él hacía sus viajes con varias familias de pastores, y esa vez me tocó ir, y pues la oportunidad de bautizarme a los 12 años allá en la Huasteca Potosina, allá en un río, no me acuerdo cómo se llama, pero estaba muy bonito. Fue una bendición esa vez, ese viaje. Y en el 98, a los 15 años, Dios me habló a través en una conferencia misionera con el hermano Lucas Esquivel, pastor en Santa Catarina. En una conferencia, Dios trató en mi vida a través de un mensaje, y pues ahí yo sentí el llamado a servir a Dios en la área donde Él me pudiera poner. Yo iba a estar dispuesta a servir en mi iglesia, donde Dios me llamara. En el 2001, ya casi al completar mis 18 años, Dios me da la oportunidad de irme a preparar a un instituto, que es del hermano Rubén Murillo también, Bautista Nueva Vida. En el 2001, terminé en el 2004, fue mi graduación, y ahí mismo, ese año en el que yo entró el que ahora es mi esposo. Ahí lo conocí, ahí tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo. En el 2004, ya casi al final de nuestra graduación, pues empezó nuestro noviazgo y todo eso, con el permiso de nuestros padres y de nuestros pastores. Y ya en el 2006 nos casamos, y Dios preparó todo, y a los 2 años de casados, Dios trae a mi esposo a Cedral, San Luis Potosí, a predicar ahí, a apoyar a su papá, que él era el que había iniciado la obra ahí en Cedral. Y pues ya de ahí, hermanas, mi esposo ya después se hizo cargo ahí de la obra como misionero de tiempo completo. Llevamos ahí en Cedral 12 años sirviendo a Dios, dando escuela dominical con los niños de mi parte, yendo a visitar, a testificar, ganar almas con los clubes de niños en las actividades de las madres, de los niños, del Día del Padre, de los jovencitos. Hemos estado ahí trabajando, gracias a Dios, en su obra. En lo que Él nos ponga a hacer, estamos dispuestas a servir, tanto en la cocina como en la limpieza del templo. Y también como el ir a salir, el ir a testificar y ganar almas para la honra y gloria de Dios. Mi esposo es miembro de la Iglesia Bautista
Libertad allá en Houston, Texas, el pastor Roy Carrizales. Somos enviados de esa iglesia y pues estamos bien agradecidos con Dios por todas las oportunidades que Él nos ha dado hasta este momento. Ahorita ya salimos de Cedral, gracias a Dios, Dios ha puesto ahí un hombre que trabaje tiempo completo en la obra. El hermano Abelardo, la hermana Rosy, que han estado ahí. Ahora en octubre llegaron y fue en octubre cuando salimos nosotros de ahí para que ellos puedan pues seguir la obra. Entonces ahí les encargamos de sus oraciones para con los hermanos ahí en Cedral, como en Jocotitlán, también otra obra que está mi esposo colaborando, y con el hermano Eduardo Rodríguez, y aún también en Río Verde, en el Puente del Carmen, con el hermano David. Entonces oren por mi esposo, oren por un nuevo lugar donde Dios ponga en el corazón de mi esposo la necesidad en la que él pueda ir y poner, establecer una iglesia donde haga falta, donde necesiten escuchar del evangelio. Entonces les encargamos de sus oraciones y pues nos da mucho gusto, hermanas, de estar en esta tarde aquí. Vamos a hablar acerca de Jocabed, hermanas. Vamos a entrar a la clase y antes que nada vamos a poner en las manos de Dios esta enseñanza. Dios, gracias por la oportunidad que nos das, gracias por lo bueno que has sido. Te pedimos en esta tarde nada más que seas con nosotros, que nos uses para tu honra y tu gloria. Espíritu Santo, nos guíes, quita los nervios, quita cualquier distracción, Señor, para que tu palabra pueda ser llevada a los corazones, Señor, y que podamos escuchar tu palabra, que pueda ser un refrigerio a nuestra alma, un agua fresca, Señor, al alma sedienta. Señor, ayúdanos, úsanos, quítame a mí, usa tú mi boca, mi corazón, mi mente, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Sé con aquellas hermanas que están viendo la transmisión, Señor, usted conoce sus necesidades, Señor. En esta tarde te pedimos que obres en las vidas de ellas, aún como has hablado a mi corazón, Señor, que puedas hablar a las hermanas, Señor. Gracias por este programa, sígalo bendiciendo, siga dando ánimo a las hermanas, a las jovencitas que están siendo parte de este programa, Señor, y que usted sea el motor para ellas, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te pido estas cosas. Amén. Bueno, vamos ahí a Números, hermanas, Números 26:59, donde nos habla de Jocabed. ¿De dónde venía Jocabed o quién era Jocabed? Dice ahí en el versículo 59 del capítulo 26, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Este es un versículo donde nos habla precisamente del nombre de la mamá de Moisés, Jocabed. Y en Éxodo, vamos a Éxodo 2, del 1 al 10, y dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió.
Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vamos a hablar, hermanas, acerca de Jocabed, una mujer maravillosa que dejó huella. Antes de cuando apareciera Jocabed en las escrituras, hermanas, vemos acerca del pueblo de Israel, cómo Dios había trabajado con José para que el pueblo de Egipto prosperara en todo lo que hacía, y Dios había usado a José. José había sido vendido por sus hermanos a unos comerciantes, y después él llega a Egipto como esclavo. Después dice la Biblia aquí en Éxodo 1:6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Había muerto todo lo que había hecho José en su transcurso en Egipto. Dios lo había prosperado en todo lo que hacía. Y Dios bendecía a Egipto porque estaba siendo gobernado o estaba siendo guiado por José, un hombre que había hallado el favor de Dios en toda su vida. Pero dice la Biblia que cuando José muere y toda su generación, dice que los hijos de Israel se fructificaban y multiplicaban, se aumentaban en la tierra. Y dice la Biblia que se levantó un rey en Egipto que no conocía a José, pero no dice la Biblia que no lo conociera, que no supiera quién era José. Él sabía quién era José, pero la Biblia lo menciona aquí porque el rey de Egipto tenía un desprecio hacia el pueblo de Israel. Dios dice en la Biblia que trabajaba con su pueblo, a su favor de su pueblo de Israel, y Faraón despreciaba tanto al pueblo de Israel que él maquinaba en su mente el cómo tratar mal al pueblo, el cómo buscar que el pueblo la pasara mal en su tiempo. Y dice la Biblia que este hombre, el faraón, hacía un edicto tras edicto tras edicto en cual el pueblo de Israel se viera maltratado, se hubiera marginado, se hubiera en servidumbre. Y el pueblo de Israel es lo que pasa, vino a ser siervo de los egipcios. Pero dice la Biblia que Jocabed había nacido o era de la tribu de Leví y había nacido en el tiempo de servidumbre de los egipcios, de los israelitas hacia los egipcios. Dios había trabajado en la vida de Jocabed, yo creo desde que ella era una niña, desde que había nacido, porque ella había visto la servidumbre en la cual vivía su pueblo, aún su familia de Jocabed. Cuando a ella le crece y ella se casa con Amrán y tienen a sus hijos, a María, a Aarón y a Moisés, dice la Biblia que ella sabía por lo que sus hijos podían pasar más adelante cuando ellos crecieran. Ella sabía lo que era ser una sierva o una sirvienta de los egipcios. Entonces dice la Biblia que el pueblo estaba en su carnalidad o en su vida carnal, en su mundo carnal, que de tanto trabajo que el pueblo de Israel tenía, se estaban olvidando de Dios, se estaban apartando de lo que Dios les mandaba hacer. ¿Por qué? Porque era tanto el trabajo que el pueblo de Israel tenía que a lo mejor no les quedaba tiempo como a nosotras ahora en nuestros tiempos, hermanas, tanto el trabajo en la casa, los hijos, el quehacer, todo, y a veces en la noche lo que queremos es ya nada más descansar y se nos olvida leer la Biblia, se nos olvida orar. ¿Por qué? Porque estamos tan cansadas que hasta de Dios nos olvidamos. Era lo que pasaba en el pueblo de Egipto, en el pueblo de Israel, que se estaba olvidando de Dios por lo carnal. También en el mundo de Jocabed o en la vida de Jocabed había contención, era un mundo contencioso. ¿Por qué? Porque los egipcios odiaban a los judíos. En el Éxodo
del 7 al 13 nos menciona cómo estos egipcios buscaban el mal para el pueblo de Israel. En el versículo 13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Los egipcios los obligaban a hacer trabajos duros, fuertes, de los trabajos más difíciles que podía haber en ese entonces. Y dice la Biblia que los israelitas se amargaron por tanto trabajo que ellos tenían. Entonces, había egipcios que odiaban tanto a los judíos que trataban de darles las tareas más pesadas que había en ese entonces. Dice la Biblia que los judíos habían rezongado o habían se habían ellos fastidiado de la esclavitud, que hasta renegaban con Dios por lo que ellos estaban viviendo. Era un mundo carnal, era un mundo contencioso, y dice la Biblia que era un mundo cruel. En Éxodo 1:16 dice: cuando asistían a las hebreas en sus partos y veían el sexo, si era hijo, lo mataban, y si era una hija, pues la dejaban vivir. Era un mundo cruel. ¿Se imaginan la vida de este faraón, la maldad que tenía él en su corazón, hermanas? Era tan cruel este hombre que su corazón era el matar a los niños para que el pueblo de Israel ya no creciera, porque él tenía temor de que si el pueblo de Dios crecía y venía el enemigo a atacar a Egipto, el pueblo de Israel, él creía que el pueblo de Israel se iba a levantar contra Egipto con guerra. Y él decía: no, es mejor matar a los niños para que ya no crezcan más hombres de guerra. Es mejor matarlos. Pero si es una niña, pues déjenla, porque nos va a servir para la servidumbre. Pero era la crueldad de este faraón, que su mente era matar a un bebé. ¿Qué maldad le iba a hacer a este hombre? Pero sin embargo, él tenía temor de un bebé. Entonces dice la Biblia que Jocabed vivía en este tiempo de esclavitud. Y cuando le tocó, que ya era por tercera ocasión, iba a ser mamá y ya era el tiempo de nacer, yo creo que ella sentía dolor, sentía angustia, porque ¿qué iba a pasar de aquel bebé que iban a hacer? Si era niña, pues qué bien, porque a las niñas se les estaba perdonando la vida, pero ¿qué iba a hacer de aquel pequeño niño si era un varoncito? Dice la Biblia que este faraón dio un edicto de matarlos, pero dice la Biblia que las parteras a las cuales se les había dado esta tarea de, si era un niño, arrojarlo al río, ellas tuvieron temor de Dios. Dios las usó a ellas para que esto no pasara. Y dice la Biblia que Jocabed, cuando era tiempo de nacer este bebé y nació, dice que lo vio hermoso y le tuvo escondido 3 meses. Esto lo vemos ahí en Éxodo 2:2. La Biblia nos dice que lo vio hermoso. ¿Qué bebé no está bonito? Todos los bebés, cuando están recién nacidos y aún que van creciendo, agarran sus facciones y son niños bonitos. Pero yo creo que Dios lo que quería resaltar aquí de Jocabed es que Dios lo había visto, Jocabed lo había visto hermoso, porque ella sabía que Dios tenía un plan hermoso, especial para este pequeño bebé. Y dice que lo tuvo 3 meses escondido. Imagínense la angustia de tenerlo escondido y que el bebé no llorara, y meterle la teta o el biberón y estar ahí de que no llorara, porque si lo oían que lloraba, pues iban a ir los guardias o iba a ir la gente de Faraón y lo iban a matar. Pero dice la Biblia que ella lo tuvo escondido 3 meses. Dios le dio sabiduría para poder esconder a este pequeño bebé. Imagínense, mi niña, la más chiquita, cuando llora, aún desde que nació, echa unos gritotes, llora bastante, y unos pulmonzotes que tiene. Cuando estaba aún recién nacida, lloraba bastante y bien fuerte. Le digo, ¿cómo le haría Jocabed para poder esconder a este pequeño 3 meses y que no se dieran cuenta?
fue algo maravilloso que Dios estaba haciendo con Jocabed y con este pequeñito. Entonces, hermanas, vemos que Jocabed era sabia en lo que ella hacía. ¿Por qué lo escondió? ¿Por qué desobedeció a Faraón? Porque ella sabía que Dios tenía un plan especial para su hijo. Ella, a lo mejor con mucha angustia lo escondía, pero ella sabía si ella podía guardarlo un mes o 2 meses, o 2 días, 3 días, 5 días, ella iba a hacer todo lo posible para que la vida de su hijo permaneciera. Entonces, Dios usó a Jocabed para este pequeño bebé. Dios tenía un plan. ¿Por qué? Lo escondió. ¿Pero por qué con ese plan de esconderlo y de desobedecer a Faraón? Porque más adelante, hermanas, vemos que Dios tenía el plan para Moisés de poder ser el libertador para su pueblo. Había sido ya esclavo tanto tiempo y trabajos tan pesados que Dios tenía que levantar a alguien importante para poder, a alguien que fuera capaz para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dice la Biblia ahí de Jocabed, hermanas, que ya cuando no pudo esconderlo, dice que Dios le dio en su mente el hacer una arquilla, prepararla de tal forma que ella pudiera meter al pequeño bebé y meterlo ahí y después ponerlo en el río, que ésta no se fuera a hundir, que estuviera lista, preparada para que aguantara el peso del bebé y pudiera ir el bebé con todo el cuidado en el río. Y dice la Biblia que Dios le dio a Jocabed esta capacidad de hacer esto para que preservara la vida de su hijo. Y dice que cuando hizo esta arquilla, manda a su hija María y le dice: oye, mija, vete ahí con el bebé y cuida de él. Velo a lo lejos y vete. Pero yo creo que Dios tenía el plan perfecto para este pequeño. ¿Por qué? Porque dice que se va a la arquilla y llega a donde cada día bajaba la hija de Faraón a bañarse. Y cuando ella está ahí bañándose, este pequeño empieza a llorar y manda a una de sus doncellas, a una de sus criadas, a que saquen a este pequeño y la destapa. Y cuando lo destapa, ve a un bebé hermoso, llorando. Entonces, Dios tenía el plan perfecto para Moisés. Aún a pesar de los edictos, aún a pesar de las cosas que el faraón mandaba, Dios tenía un plan para él. Así, hermanas, Dios tiene un plan para nosotros, para nuestros hijos, hermanas. Dios quiere usarlos de una forma especial. Dios quiere que ellos vayan y anuncien el evangelio de salvación a aquellos que necesitan de Cristo en sus vidas, de la esperanza que Cristo da. Y muchas veces los edictos del rey, los edictos del faraón, hermanas, sabemos que el faraón es el enemigo. Lo podemos tomar ahora, sí, es el enemigo del pueblo de Dios, es Satanás, hermanas. Y Dios quiere destruir nuestras familias, quiere destruir a nuestros hijos en los vicios, quiere destruir a nuestros hijos ahora con la tecnología. Lo que Faraón edicta, hermanas, es triste ver cómo el faraón en este tiempo está metiendo tanto el homosexualismo a las familias, en cuanto a las películas, lo que los niños veían antes sanamente, que eran caricaturas y programas de niños, ahora cómo han estado metiendo el pecado para que los niños sean inducidos a hacerlo. Y entonces son edictos que el faraón está mandando ahora en este tiempo. Y no es de que en aquel tiempo de Jocabed era diferente al de nosotros o era más tranquilo, hermanas, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo único que quiere hacer en nuestras vidas es destruir, es matar, hurtar y destruir. Y el enemigo quiere destruir a nuestra familia. Lo podemos ver en el ejemplo de Jocabed. Dios quería matar, el faraón quería matar a los hebreos, a los niños, porque él sabía que se iba a levantar alguien fuerte y iba a destruir a su nación. Por eso era el temor de este hombre el que los niños vivieran. Pero Dios tenía un plan maravilloso para Jocabed y aún más maravilloso para su hijo. Dice la Biblia
Lo más hermoso de esta historia, hermanas, es como Jocabed, cuando echó a su pequeño a la arquilla, cómo ella lo echó con fe, no dudando de lo que Dios iba a hacer. Entonces ella lo echa, hermanas, lo mete en la arquilla, ella con fe, sabiendo que Dios iba a hacer algo en su vida. Y lo podemos ver aquí en el versículo 8 del capítulo 2. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. En el 9, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Vemos cómo la maravillosa mano de Dios estaba sobre Jocabed y sobre Moisés. Dios se lo devolvió. Ella lo entregó a Dios. Aquí está, Señor. Aquí te entrego a mi hijo. Tú sabes lo que vas a hacer de él. Pero Dios se lo devuelve. Ella lo crió, ella lo enseñó. Y aún, aunque la hija de Faraón, ella pudo haber dicho: es un hebreo, mátenlo, tírenlo, o llévenlo a Faraón a ver qué le hace a este niño. Pero no, dice que la mujer lo recogió como que si fuera su hijo y manda. También María, como Dios la usa para que le diga a la hija de Faraón: te mando una nodriza, o mandamos a hablar a una nodriza. Oye, María era inteligente también, se parecía a su mamá, Jocabed, y ella le dice: traigo una nodriza para que te lo críe. Oiga, hermanas, cómo Dios estaba trabajando cada cosa que pasa en esta historia, Dios la estaba haciendo perfecta y con un plan perfecto. Entonces, hermanas, vemos cómo Dios le regresa a su pequeño, a Jocabed. Y no nada más eso, la mujer se lo da para que se lo críe. Y podemos ver cómo Dios obró para que Jocabed pudiera criar a Moisés. Lo crió de tal modo, hermanas, que él creció y creció con el temor a Jehová. Él creció sabiendo quién era Dios. Él creció sabiendo que Dios era un Dios fuerte, un Dios poderoso que podía hacer cualquier cosa por su pueblo. Y la Biblia nos menciona que Jocabed lo crió, lo enseñó. Moisés aprendió de Jocabed tantas cosas, hermana. ¿Por qué? Porque si él no hubiera aprendido algo, él fácilmente se hubiera ido con las fiestas paganas, con los dioses paganos, con una vida carnal como la llevaban los egipcios. Pero no, dice la Biblia que él se crió con la mentalidad o con lo que Jocabed le había enseñado, como a ella le habían enseñado como israelita, que Dios era un Dios poderoso, un Dios fuerte. Y Dios, la Biblia menciona que Moisés, ya cuando creció, dice la Biblia en el versículo 11, dice: en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a uno de sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él sabía que los hebreos o que los israelitas eran sus hermanos, era su raza, era su gente. Pero vemos que Dios usó a Moisés. Él fue criado como el hijo de la hija de Faraón, pero en verdad él fue criado con Jocabed. Ella fue su nodriza, era su mamá, pero en aquel tiempo, como Dios había puesto todo, era su nodriza. Y ella enseñó de tal modo que cuando fue el tiempo que Moisés creció, él tomó la decisión de servir y buscar la guianza de Dios en su vida. Dios ha sido bueno en nuestras vidas, hermanas, y Dios quiere que nosotros enseñemos. En Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una promesa, hermanas, que Dios nos ha dado, instruir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a ellos les va a ir bien en el futuro, ¿sí? En Proverbios también,
En Proverbios 29:15 también está cuando como madres no sabemos criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Si tú no crías a tus hijos bajo la voluntad de Dios, si tú no crías a tus hijos bajo el temor de Dios, ellos un día te van a avergonzar. Ellos un día se van a alejar de Dios. Van a crecer y ellos van a agarrar su rumbo y van a vivir su vida. Van a vivir un mundo carnal. Van a vivir un mundo contencioso. Van a vivir un mundo cruel en el que estamos viviendo, si así lo vivimos. Pero cuando estamos cerca de Cristo y cuando estamos cerca de Dios, hermana, las cosas son diferentes. Es por eso que nosotras como madres debemos enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios aún desde pequeños, a que lean su Biblia, a que oren. Y a veces como madres, muchas veces esas cosas se nos pasan por alto y que no se nos deberían de pasar por alto, pero debemos de instruirlos, debemos enseñarlos, así como Jocabed, para cuando ellos sean grandes, dice la Biblia, no se aparten de él, no se aparten de su camino. Entonces, ¿qué podemos aprender, hermanas, de Jocabed? Que fue una mujer maravillosa. Ella dejó huella en sus hijos. ¿Y cómo lo podemos ver? Cómo Dios usó a María, cómo Dios usó a Aarón y cómo Dios usó a Moisés. Dice la Biblia que Moisés era tartamudo, no podía hablar bien, pero ahí estaba su hermano Aarón. Y Dios usó a Aarón. Era un sumo sacerdote para el pueblo. Y Dios usó a Moisés ser el libertador del pueblo de Israel. Y Dios usó a María, una profetisa, una mujer que alababa a Dios, una mujer que cantaba. Y Dios los había usado a estos 3 hermanos. ¿Por qué cree usted, hermana, que Dios usó a estos 3 hermanos? Tres personas de una misma familia. Porque todo empezó a través de una madre que pudo enseñarles el amor a Dios. Jocabed fue maravillosa. Una mujer maravillosa, porque a pesar del edicto que Faraón le había dado, el edicto que Faraón les había dado al pueblo era matar a los niños, pero ella se mantuvo como viendo, como dice la palabra de Dios, como viendo al invisible. Podemos ver nuestra mirada, poner nuestra mirada allá arriba, en lo alto, donde Dios está, y dejar que nuestra mirada se vaya a las cosas celestiales, a las cosas espirituales. ¿Para qué? Para que con nuestra vida, nuestro testimonio, nuestros hijos vean que es mejor servir a Dios que servir al faraón, que es mejor estar de parte de Dios que servir a Faraón, que es mejor el edicto, las promesas que Dios tiene en su palabra, que las cosas pasajeras que Faraón nos puede dar. Entonces, hermanas, les animo a que busquemos el testimonio de Dios, a que busquemos la guianza de Dios día tras día. Bendiciones, promesas que Dios tiene, el buscarlas. ¿Para qué? Para que el día que nosotros podamos testificarle a nuestros hijos, que sea con nuestro testimonio, no nomás con palabras, porque a veces ellos son los que nos conocen más que a nosotros. A veces ellos son los que buscan nuestra vida, cómo la estamos viviendo, no buscan a los de afuera. Ellos no ven, la vista no está en los de afuera, ellos están viendo a su papá y a su mamá. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanas, más que marcar nuestra vida con nuestro testimonio a nuestros hijos? Dejarles una huella preciosa, dejar que ellos, a través de nuestro testimonio, ellos puedan buscar a Dios y que ellos sepan que Dios tiene un plan perfecto para sus vidas. No dejemos que los edictos del faraón o las cosas que Satanás está mandando en este tiempo, hermanas, que son tantas cosas que deja a los hijos a lo fácil, hermanas, al internet, todo eso, lo que el diablo está usando en este tiempo, hermanas, sí son de bendición los medios, sí son de bendición el internet cuando se usa
para lo bueno y no para lo malo. Entonces, dejar que nuestros hijos, hermanas, busquen más la guianza de Dios a que busquen lo que ellos quieren, porque si nosotros dejamos que ellos hagan, ellos nunca van a buscar, o en su vida, sabemos que nuestra carne siempre está en lucha constante, ellos no van a querer buscar las cosas de Dios. Es por eso que nosotros como madres debemos de guiarles día con día. Jocabet, yo me imagino que todos los días, ella buscaba el enseñarle a sus hijos lo que Dios podía hacer en sus vidas. Era un Dios fuerte, un Dios misericordioso, un Dios perdonador, pero también es un Dios celoso. Y debemos de enseñar a nuestros hijos que cuando no están bien delante de Él, Él va a traer la disciplina a sus vidas. Entonces, hermanas, las animo a que busquen la forma en que podamos instruir a nuestros hijos. Aun cuando ellos no quieran estar firmes nosotros. No, hermana, es que él no quiere ir a la iglesia. Es que él dice que se aburre. No, hermana, usted lléveselo. Mientras no sea él mayor de edad, usted tiene la potestad sobre su hijo, y aún así después que Dios nos ayude a que aun cuando ellos crezcan, ellos puedan, hermanas, buscar a Dios, que puedan ser bien instruidos, así como Jocabed instruyó a Moisés. Dejemos una huella penetrante, hermanas, en la vida de nuestros hijos. Que cada logro que nuestros hijos hagan sea para la honra y gloria de Dios. Faraón puede poner tantas cosas bonitas, atractivas para nuestros hijos, pero al final pueden ser cosas terribles para ellos. No dejemos, hermanas, que Satanás gane ventaja sobre nuestros hijos. No dejemos que Satanás busque el destruir a nuestros hijos. Es mejor guardarlos en el hueco de la mano de Dios. Es mejor ponerlos en oración a nuestros hijos, que Él los proteja, Él sea quien guíe sus caminos día con día. No podemos estar en todo lugar en la vida de ellos, pero Dios sí. Y qué mejor que día con día oremos por ellos, que no haya un día en el que no podamos poner a nuestros hijos a salvo, que no haya un día, en el que no podamos a nuestros hijos, digamos, no, Señor, ahora no oré, pero tú sabes que mi hijo lo pongo en tus manos. No, que no haya un día que no dejemos de orar por ellos, que los podamos meter en esa arquilla, hermanas, donde Dios tiene la salvación para ellos, que ahí estén protegidos en esa arquilla, que ahí esté su mano poderosa de Dios en nuestros hijos, y que los vayan guiando a la mejor forma o al mejor plan que Él tiene para la vida de ellos. Jocabed, hermanas, fue una mujer sabia, fue una mujer amorosa, fue una mujer que pudo instruir a sus hijos a pesar de los edictos del faraón. ¿Tú qué vas a hacer con los edictos que Faraón tiene para tus hijos? En este tiempo en el que estamos viviendo es algo difícil, es algo tremendo por lo que estamos pasando. Aún en este tiempo de la pandemia es bien difícil para nuestros hijos, y más cuando están impuestos a que los trae uno para arriba y para abajo. Y aún del tiempo de pandemia, que tienen que estar encerrados, que tienen que estar en casa. Pero qué mejor que estén en casa, pero que estén haciendo algo para su vida espiritual. Qué mejor que se pongan a leer la Biblia, o que se pongan a ver una película cristiana, o simplemente estar en comunión como familia. Pero qué de los edictos del faraón allá afuera. Es de nosotros como madres el poder instruirlos, el poder hablarles de que Cristo viene pronto, hermanas, y que cualquier cosa que Satanás traiga a nuestras vidas, que es mejor estar con Dios. No hay cosa que sea imposible para Dios. No hay cosa que Él no pueda hacer por nuestros hijos, aún sea depresión, sean problemas morales, sean problemas físicos, sean problemas de lo que estén pasando nuestros hijos, dejarles saber
que es más fuerte o más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo, hermanas. Las animo a que busquemos la guianza de Dios. Deja huella en tus hijos, así como Jocabed lo hizo con sus 3 hijos. Todo eso, Dios usó a estos 3 hermanos porque detrás de ellos estuvo una madre que fue valiente a los edictos del rey. Entonces, hermanas, les animo, oren a Dios por sus hijos, nunca dejen de orar por ellos, nunca les dejen de enseñar, nunca aflojen la cuerda, siempre ténganlos en sujeción a sus hijos, traten de animarlos, de ser amables con ellos. Dice la Biblia que no exasperéis a nuestros hijos. Hay que tener paciencia para con ellos, pero sobre todo hay que demostrarles el amor que tenemos hacia ellos. Deja una huella en la vida de tus hijos. Jocabed fue una mujer maravillosa, una mujer sabia y una mujer valiente que hizo todo porque este bebecito se salvara. No sabiendo ella el futuro, pero Dios lo sabía. No sabiendo ella que más tarde él iba a ser el libertador del pueblo de Israel, pero Dios lo sabía. Quizás no sabemos el futuro de nuestros hijos, pero Dios lo sabe. Qué mejor es que de nosotros no quede, hermanas, de que no les enseñamos, que nuestra prioridad sea la enseñanza de la palabra de Dios en nuestros hijos y que con nuestro testimonio podamos dejar huella en sus vidas. Que Dios les bendiga, hermanas. Vamos a orar y espero que haya sido de bendición esta enseñanza como lo fue para mi vida. Señor, gracias porque has sido bueno para con nosotros. En esta tarde nada más te pedimos que usted sea en nuestras vidas, en nuestros hogares. Usted nos ayude, Señor, en estos tiempos difíciles por los que estamos pasando. Ayúdenos nada más a poder dejar huella en nuestros hijos. Que seamos sabias, Señor, en todas las decisiones que tomemos. Trabaje en nuestras vidas como madres, Señor, día con día, para poder, Señor, ser testimonio para nuestros hijos, aún en los momentos difíciles. Ayude a cada hermana, Señor, que está viendo este programa, Señor, que usted sea en sus hogares, Señor. Usted conoce sus vidas, conoce sus familias, conoce a sus hijos, Señor, y usted sabe el futuro que hay para ellos, Señor, para nuestros hijos, Señor. Los ponemos en sus manos, Señor, ponemos a cada hermana, cada necesidad que ellas tengan, Señor, y usted traiga, Señor, paz a nuestras vidas, así como a Jocabed, Señor. La paz que tú le diste al dejar a ese pequeño en la arquilla, Señor, dánosla a nosotros, Señor, poniendo a nuestros hijos en tus manos, Señor, día con día. Trabaja en nuestras vidas, Señor, trabaja en la vida de nuestros hijos, Señor, y que sobre todo, Señor, todo esto que esté pasando, Señor, tú recibes la honra y la gloria, Señor. Y úsanos, Señor, para que más mujeres conozcan de tu evangelio, Señor, de tu amor, Señor, de tu salvación, Señor, y que a través de ellas, Señor, sus hijos puedan, Señor, ser salvos y puedan ser vidas transformadas, familias transformadas, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias por esta enseñanza que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, para poderla poner en práctica, Señor. No ser oidoras nada más, Señor, sino hacedoras de ella, Señor. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por la oportunidad que nos das. Y alabamos y glorificamos tu nombre en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Espero haya sido de bendición
esta enseñanza. Reciban saludos y gracias, hermanas de Altamira, por la oportunidad que nos dieron en esta tarde de compartir su palabra. Dios les bendiga.